Hola, hola, ¿cómo estamos amigos? De nuevo aquí, danos un tema, como cada miércoles, estamos aquí, Leticia Naya y Mavi Barraza. Bueno, Mavi, qué gusto volverte a ver por aquí. Entonces, ¿por qué no nos vamos directo al tema? El tema que traemos el día de hoy es un tema súper interesante porque ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar que puede pasar algo en nuestra vida, Leti, y no estamos preparados? ¿Preparados para qué? Tú preguntarás. Preparados, por ejemplo, con documentos, ¿a quién le vamos a hablar? Exacto, para lo que es una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia? Todas. Sí, todas las habidas hasta la muerte, como puede nos ser, ha pasado, claro, ¿sí? Claro. O ahorita, como es el tema que está pasando, sobre todo aquí en Estados Unidos, y bueno, estando en Estados Unidos y en Colorado, sabemos que han separado, que ha habido bastantes deportaciones. Entonces, también qué pasa con los papás, ¿no? ¿Qué pasa con los papás, los hijos, las familias, todo vamos a decir, no crisis, pero sí es una emergencia. Es una crisis que estamos viviendo en todo Estados Unidos, claro. Cómo esto está afectando no nada más a Estados Unidos, pero también a otras partes, a otros países, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, el punto es centrarnos en nosotros y en cómo podemos protegernos de alguna emergencia como las que ha dicho Leti, que también inclusive este plan de emergencia que traemos para ustedes el día de hoy puede ser, por ejemplo, para un incendio, puede ser para alguna catástrofe a través de los, ¿cómo se dice? De las fuerzas naturales. Exacto. O, por ejemplo, ¿qué pasó ahorita también con estas inundaciones que ha habido? Tremendas, tanto en México como aquí, ha habido unas inundaciones tremendas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos en una situación como estas, no? Porque es como si prácticamente nos están quitando el piso y tenemos que buscar una solución. Entonces, si estamos preparados, pues creemos que va a ser más fácil que vamos a responder. Digo, claro, siempre va a haber la crisis, la emoción, todas estas cuestiones de que uno no sabe qué hacer, pero al menos si hay un plan A o B, vamos a decirlo, aunque no sea un plan B realmente, pues yo creo que eso va a ayudar, ¿no? Sí, estar comunicados. Y sabes que, Leti, yo creo que de todo lo que hemos mencionado, ya lo habíamos observado hablar de este tema, pero también creo que tanto tú como yo decidimos traer el tema a la mesa por una historia que a mí en lo personal me llegó muy, muy de cerca. Y es que en estos días estuve participando en una feria de salud. Uh-huh. Entonces, en esta feria de salud llegó una señora guatemalteca y me dice, estoy buscando a un abogado de inmigración. En esta feria de salud se proveía también algún tipo de servicio con un abogado de inmigración. No estaba necesariamente el abogado ahí, pero había alguien de su equipo. Entonces, el punto es que cuando ella me pregunta, ¿dónde está el abogado, los abogados, a dónde puedo ir? La señora le levanta, trae una niña de 1 año, y le levanta el vestidito a la nena y me enseña el por qué está buscando un abogado. Entonces, cuando le levanta el vestidito a la nena tiene un orificio aquí con una manguerita. Uh-huh. No sé realmente, ignoro completamente cómo es que se llama esto que les ponen para poder alimentarlas a través de esa manguerita. Tengo un familiar que así es como se alimenta y efectivamente, o sea, es toda, no puede, por alguna razón ellos no pueden tragar o pasar alimento, entonces su alimentación es a través del estómago directamente al estómago. Y son líquidos especiales. Bueno, se prepara la alimentación y todo eso, ¿no? Y es como se les alimenta. Pero bueno, me decías de ese tema, de esta señora, y nos llamó mucho la atención. Me acuerdo que me lo habías dicho que te quedaste muy impresionada por lo que le dije, por lo que está me enseñó. Presentando. Claro, ¿no? Claro. No solamente, o sea, bueno, vamos a decir sí, pues impresiona porque tiene un tubo, pero yo creo que es todo lo que va detrás, ¿no? Lo que estabas tú mencionando. Sí, lo primero que se me vino a la mente en ese momento, Leti, fue, y la pregunta que le hice, le dije, señora, alguien, porque ella me dice, es que mira a mi niña, miren la situación en la que está, yo no tengo papeles, ¿y qué va a pasar si a mí me deportan? ¿Dónde se va a quedar la niña? Lo primero que a mí se me viene a la mente como mamá es, su preocupación es muy válida. Uh-huh. Señora, usted tiene un plan de quién va a alimentar a esa nena y cómo la van a alimentar. ¿Quién sabe
cómo darle a su hija los medicamentos, las medidas que me imagino que tiene que tener para poder alimentar a la niña. Los horarios. Exacto, los horarios, cómo hacerlo, porque tiene que haber algún tipo de obviamente, algún tipo de higiene que se tiene que seguir, ¿no? Uh-huh. Y la señora me dice, no, es que la única que sabe hacerlo soy yo. Y tú te quedaste así como... Yo me quedé helada, Leti, helada. O sea, señora de mi vida, a usted se la llegan a llevar el día de hoy, dentro de que la deporten o no la deportan, ¿qué va a pasar en el momento en el que su niña la van a recoger? Ahora, ella traía un niño también como de 6 años y uno un poco más chico, un poco más grande. Yo creo que estaría por ahí, no sé, jovencito, 16, 17 años. Y bueno, la pude dirigir a donde el abogado de inmigración, Leti, pero yo me quedé con eso en la mente, o sea, me quedé con eso, y déjate en la mente, en el corazón. Claro. ¿Por qué no estamos preparados? Por ejemplo, en el caso de ella, la otra pregunta que le hice, si a usted la llegan a detener, porque obviamente no tenía esposo, si usted la llegan a detener, ¿quién se va a hacer cargo de sus hijos? ¿Quién va a ir a recogerlos a la escuela, a la guardería, donde estén? ¿Tienen algún plan? ¿Tiene usted alguna carta que le haya entregado a alguien para que esa persona vaya y le recoja? Porque no se los van a dar a cualquiera. Y si no hay nadie, si usted no está ahí, usted no tiene una carta, entonces ¿qué cree que va a pasar? El Estado se los lleva. Exacto, lo va a recoger servicios sociales. Uh-huh. No tenía. Entonces ese es un caso, Leti, con el cual me he quedado y la verdad lo tengo en el corazón, o sea, lo traigo ahí, que me he dedicado a hacer esta pregunta a las personas que conozco. Uh-huh. Tenemos un plan. ¿Qué vamos a hacer si llega a pasar algo? Porque todos pensamos y queremos pensar que no nos va a pasar nada. Y qué bueno que no nos pasa nada, ¿no? Pero ¿y si sí nos pasa? Y si sí nos pasa. No, porque nadie está exento. Digo, como decimos, hay situaciones de naturaleza, ahorita lo que está pasando con migración, o hasta pudiera ser, digo, esperemos que nunca le pase nada a esta señora. Yo, por el otro lado, me acabo de enterar de que acaban de atropellar unas personas. Fue tan fuerte el impacto que una de ellas estaba en vegetal, o sea, estaba casi por morirse. Entonces, y esa persona no tenía contacto ni con sus hijos ni con su familia. Entonces, llegó un momento que el hospital no podían dar información, no podían porque nadie estaba relacionado con él. Entonces, al finalmente pudieron localizar a los familiares, pero le habían puesto Juanito López o no sé, o sea, el señor X, porque ni siquiera traía una identificación que dijera, bueno, este señor es vive aquí, lo que sea, ¿no? Fue un accidente muy fuerte, alguien se pasó el alto y les dio un encontronazo muy fuerte, salieron volando. Y te digo, lo bueno es que se pudo arreglar, lo pudieron localizar, pero te quedas pensando, bueno, ¿y qué pasó? Y este señor, plan B, ¿cuál es su planeación? ¿Dejó testamento? ¿Dejó nombres? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿No? Entonces, digo, y tú lo sabes muy bien, tú has pasado por una situación también de muerte, ¿no? Digo, lo hemos hablado anteriormente en otros programas de lo que te pasó a ti, también en otras ocasiones hemos hablado de dejar dejar información financiera, un montón de cosas. Entonces yo creo que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué te parece? Para que entonces... bueno, estamos dando como los escenarios o los ejemplos de por qué nos surgió toda esta idea de preparar algo, ¿no? Para las familias y para nosotros mismos, aunque estemos solos, que eso es además peor, ¿no? Cuando está la gente sola, ¿a quién van a hablar? ¿No? Exacto. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener, Leti, en primer lugar sería esos contactos que estás mencionando, ¿no? Esa lista de contactos. Si ya sabes que eres una persona que estás en ese país y no tienes familiares, bueno, pues hay que hacer contacto con la gente, conocidos, ¿no? Uh-huh. Tener esa lista de contactos, bueno, si llega a ocurrir algo, ¿a quién puedo recurrir? Porque conocemos a muchas personas, pero no todas las personas podemos recurrir, no todas las personas van a estar dispuestas tampoco. Y la otra, no vamos a tener la intimidad de decirle, señora, ¿puede usted encargarse de esto o cosas más personales, por así decirlo, ¿no? Yo creo que lo primero que yo creo que tendríamos que hacer, más
más que otra cosa es traer tu identificación siempre contigo. Esa es la primera, ¿no? Y a lo mejor en la carterita o en donde tienes tu identificación, tener los teléfonos de contacto de las personas. Yo me acuerdo que decían que cuando tú tienes tu lista de contactos, la persona que quieres que le hablen primero, le pongas 3 As. No sé si sabías eso. Entonces yo, por ejemplo, a Damián lo tengo 3 As y luego su nombre. Entonces él va a ser el primer contacto. Digo, claro, si van a mi teléfono. Pero ¿cuántas veces pasa que, si pasa alguna emergencia, lo primero que muere es el teléfono? Entonces, si tienes tú esta carterita con la información de tu familia o de que, por favor, quiero que se contacten con esta persona o yo qué sé, ¿no? Sí, creo que sería más conveniente que tengamos esa información a la mano. Ambas cosas, tal vez, ¿no? Es que los soldados así le hacen, tienen una plaquita aquí donde viene hasta el tipo de sangre que claro. son. Bueno, especialmente si estás pasando por alguna enfermedad o si tienes alguna alergia a un medicamento. Diabetes, eso, ¿cuánta gente que tiene diabetes? Uh-huh, o que tiene sí. epilepsia, cosas así, ¿no? Claro. Entonces ya sería mucho más fácil y conveniente. Ahora, en el caso de esta señora, pues tendría entonces que educar a alguna persona cercana, no sé, vecinos. Decían en la lista que tiene Colorado, te dicen, conozca a sus vecinos, hable con sus familiares, si no tiene familiares, amigos, alguien, hasta compañeros de trabajo, ¿no? Si no tiene uno tantos amigos, pero a lo mejor un compañero de trabajo que le pueda decir, oye, ¿sabes qué? Si algo me pasa, si no sabes de mí, esta es la información que te voy a dejar. Porque fíjate que ha habido casos, Leti, yo creo que tú estarás, no sé si al tanto de esto, pero ha habido casos de personas que mueren y pasan años y nadie se dio cuenta que murieron, nadie los extrañó, nadie, y pasan años y por alguna razón, porque hubo, no sé, alguna fuga de gas, alguna fuga de, no sé, una gotera o algo así, que se fue a mayores, llegan a la casa y se dan cuenta que está muerto, que tiene más de una década muerto. Entonces, bueno, ya creo que ya nos estamos yendo a extremos, pero sí sería muy importante tener esa listita que tú dices, porque como dices también, el teléfono siempre lo tenemos con un código, ¿no? Sí. Entonces, si vas tú solo, o sea, ¿cómo van a desbloquear tu teléfono? O que el dedo, exacto, o que el número, sí. Claro. Si el teléfono está desbloqueado, pues sí, le hablas a la última persona inclusive con la que hablaste, ¿no? Oye, mira, X. Pero yo creo que eso es alguna muy buena idea de tener en alguna parte tal vez pegado ahí una lista, ¿no? Una lista de personas, de tus contactos de emergencia, que es lo más importante. Claro. ¿Qué son otras cosas que podemos? Yo creo que esa es una de las cosas que podemos hacer inmediatamente, ¿no? ¿Qué es otra de las cosas que podríamos hacer? Bueno, obviamente lo que decías tú, si tienes una enfermedad, pues mencionarlo en este papelito, no sé, soy tipo sangre tal, o mis familiares son tal, o tengo una historia clínica de tal, ¿no? Por ejemplo, hay gente, como te decía, que tiene problemas de diabetes, tiene problemas de epilepsia, o yo qué sé, de la presión alta. Entonces, pues ahí hay cosas que se tienen que hacer. Yo creo que, bueno, si ya tienes un familiar, en este caso como la señora que tiene hijos, o alguien que tenga, o sea, su familia, su esposo, su pareja, sus hijos o su mamá, quien sea, que también sepan si algo pasa, por ejemplo, ahorita con las detenciones, ¿a dónde se van a ver? ¿Qué punto de encuentro van a tener? ¿No? ¿Cómo ves? Yo creo que eso del punto de encuentro, Leti, tenemos que hablarlo con todos los familiares, ¿no? Por ejemplo, en el sentido, mira, no, tienen mucho tiempo y esto es a lo mejor de estas, ¿cómo es que se les dice? Teorías conspiracionales, ¿no? Sí. De que puede pasar un apagón. Pero ocurrió, por ejemplo, en Europa, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínate, hay un apagón en todo Estados Unidos, digamos, ¿no? Que se prevé o se ha dicho, se ha mencionado que puede pasar. Inclusive nuestro presidente lo mencionó. Dije nuestro presidente. Perdón. Está bien. No, vamos a decir, el señor que está ahorita en el gobierno. Bueno, sí, exacto. Porque no es mío, yo no lo compré. Pero sí es cierto, sí. Él inclusive lo mencionó, ¿no? O sea, lo dijo y lo dijo en estos días, o sea, puede llegar un momento en el que se viene un apagón de todo. Entonces, en ese momento, imagínate. Pues estas crisis que estamos diciendo, volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Crisis. O por ejemplo, tienes a tus hijos y te toca trabajar como yo, que vivo hasta allá, hasta lejísimos, así, a 1 hora de Denver. Y por alguna razón me toca estar acá en Denver cuando ocurre algo así.
¿no? Eso. Entonces, no funciona. Hay que tener en mente de que no van a funcionar los celulares. No van a hacer funcionar. Deja tú los celulares. No va a funcionar nada. Bueno, refiriéndonos a nada. Nada es todos los semáforos. Sí. O sea, empezando por ahí. ¿Cómo voy a llegar yo desde donde estoy hasta mi casa? ¿Cómo les voy a informar? Imagínate el caos que se va a generar, ¿no? Claro. Digamos que estamos siendo un poquito extremistas, pero si algo así llegara a pasar, fíjate que ¿dónde nos vamos a reunir? Claro. O sea, ¿en casa de quién? ¿No? Eso. Ahora, por ejemplo, otra cosa. Ha ocurrido. ¿Con quién nos vamos a comunicar? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Yo creo que esas cosas, porque tú dime quién tiene teléfono de línea. Ya nadie. Ya no existe. Y de hecho habían dicho que iban a volver a poner los teléfonos públicos. ¿Sí sabías? Yo en algún lado escuché que iban a volver a poner teléfonos públicos si no en las esquinas, en ciertos lugares, precisamente en caso de que hubiera una emergencia. Pero pues volvemos a lo mismo. Si hay una cuestión así y se corta todo, pues el teléfono tampoco va a funcionar. Pero a lo que voy, Leti, es que ya, por ejemplo, vamos a ser un poquito más, no quiero decir más realistas, pero por falta del término, lo voy a mencionar. Ya nos ocurrió, por ejemplo, cuando los ataques del 11 de septiembre. Imagínate todo ese caos que se vivió ahí en Nueva York. Entonces, ¿en qué lugar nos vamos a reunir? ¿No? Y cuánto, no importa lo que me tarde en llegar, aquí nos vamos a reunir, aquí nos esperamos y aquí nos quedamos. Entonces, si hablamos con nuestros familiares de eso, o por ejemplo, en el caso, no necesariamente como decías tú de una deportación, porque pues ahí, pues cómo, o sea, la persona la recogieron, ¿no? O sea, pero sí, por ejemplo, a sus hijos, ok, si yo ya no llego por ti, ¿a dónde vas? Y bueno, yo creo que sí se podría, porque en algunas ocasiones les permiten hacer llamadas. Volvemos a lo mismo. Entonces, a lo mejor esta persona detenida no le va a hablar a sus hijos porque están en la escuela, y a lo mejor le puede hablar a cierta persona, a una vecina. Como yo te decía, tengo una vecina maravillosa aquí al lado que nos mantiene informados, o yo los mantengo informados. Entonces, decir, ok, un ejemplo, digo, aquí no va a suceder porque no es el caso, pero en caso dado que alguien de esta familia o que pasara esto, o sea, con quien nos comunicaríamos sería con la vecina de al lado. Vecina, le puedo encargar a mis hijos, claro, porque me detuvieron, y por favor llámenle a este abogado. No sé, una forma de... pero ve lo que acabas de decir ahí, tú ya tuviste un plan. O sea, sí, le voy a hablar y le voy a decir, llámenle a este abogado. O le voy a decir, por favor, pues si tus hijos están chiquitos y tú tienes esa buena relación con los vecinos, podría ir, por favor, a tal lugar donde tengo una carpeta o una, no sé cómo se le dice, ¿se le dice carpeta? Sí, un folder, un papel. Sí, donde está archivado o lo que sea. Está localizado en tal lugar y hay una lista de personas, de abogados a la que le podemos hablar, del consulado al que le podemos hablar, porque este es el consulado al que yo pertenezco, por ejemplo, el caso de esta señora, ¿no? Consulado de Guatemala, para ver de qué manera ellos pueden ayudar. Claro. O, por ejemplo, en esa misma carpeta está la carta que yo dejé ya firmada, donde le autorizo a usted a ir a recogerla, ¿no? O le autorizo a la tía tal. Eso es bien importante, Leti, lo aprendí hace muchos años, porque con mi marido, como tú sabes, tenemos una compañía de construcción, y nosotros en su tiempo nos dedicamos a reconstruir, a la reconstrucción, se dice. ¿Remodelación sería? No necesariamente, pero es específicamente cuando existe una catástrofe, ya sea entonces por reconstruir. Ajá, sí, ya sea por por inundación o por fuego, bueno, lo de granizo ya es extra, pero tuvimos el caso de una persona que perdió todo, o sea, obviamente esa casa se consumió completa, ¿no? Entonces, cuando tienes que salir de tu casa corriendo porque hay un fuego, en mi casa yo tengo instrucciones, hay una carpeta, en esa carpeta existe todo. En cada folder está el nombre de cada uno de los integrantes de mi familia, y ahí están pasaportes, ahí están copias de pasaportes, están identificaciones, actas de nacimiento, todo lo que se necesita. Mis hijas tienen instrucción de que llega a pasar algo, ustedes corren, cogen esa carpeta y se van con ella. O sea, lo demás no importa, pero esa carpeta nos va a salvar de muchas cosas. Ahora, otra cosa que yo recomiendo, tenerlos de alguna manera también electrónicos, ¿no? O sea, todos estos documentos. Claro, no, eso sí. Siempre y cuando estén seguros. Para que tú puedas accesarlo en cualquier lugar. Exactamente. Eso estoy de acuerdo. O si se quemó la carpeta, pues bueno.
Porque, bueno, acuérdate lo que pasó, lo hace mucho en Boulder o cerca de Boulder, que se incendiaron, hubo muchos incendios también. Y también, ¿qué fue lo que pasó, no? Se perdió todo, entonces la gente tuvo que empezar de cero. Mira, voy a ser así muy honesta, un sillón, una mesa, la compras. Exacto. Pero hay muchas cosas, documentos, como dices tú, que si no tiene uno el documento físico y además en electrónico, ahí hay problemas, porque entonces, híjole, y no está lo del seguro, y no está esto, y cuál es la póliza, y cuál es, o sea, no. Claro, no tienes esa información a la mano y pues va a ser un caos volver a conseguirla. O por ejemplo, Leti, yo creo que es muy buena idea tener este tipo de carpetitas que las puedes tener, o poner todos sus documentos. A mí, yo soy súper organizada, entonces en ese sentido yo los tengo por nombre, por mamá, papá, el hijo mayor, el menor, Pero tengo una carpeta en casa de juro en el banco, porque en el banco tú puedes ordenar tu casita, metes una ahí en el banco y tienes una digital, entonces tienes 3 accesos llega a pasarle algo en un lado, pues está en el otro, ¿no? Y que además tus hijos, tus hijas en este caso, sepan y que también ellas puedan tener acceso, porque el problema es que puedan saber, pero el banco no les va a dar acceso si tú no tienes un documento legal para que ellos puedan entrar a ese banco. Fíjate que hablando de eso, Leti, ¿sabes lo que nos costó? Que nos pudieran dar el código para poder accesar la caja fuerte cuando mi marido murió. O sea, eso, yo tuve que mandar documentos tras documentos tras documentos y tardó muchísimo tiempo. Sí, porque tienen que, primero verificar, que la investigación y luego que encontrar, o sea, dímelo porque también estamos en esas. Y fíjate, ahorita yo siento que esto es como también parte de un resumen de muchas otras cosas que hemos hablado anteriormente. Una es lo que tú me habías comentado cuando falleció tu esposo, y la otra también cuando nosotros hicimos un programa, Pati y yo también, que dijimos qué pasaría si se acabaran las computadoras. ¿Te acuerdas que en el 2000 decían que se iba a caer todo el sistema y toda la gente entró en crisis, se fue a comprar aguas, o si no en COVID que se termina comprando papel de baño, que no sabemos todavía, es el misterio del COVID. Pero a lo que me refiero es esto, Mavi, que el hecho de que cuando una persona ya no está, o cuando sucede una desgracia, como dices tú, la casa se cae, o cuando pase lo que sea, ¿qué pasa con las otras personas? Entonces, yo creo que, del primer paso, como dijimos hace rato, es una comunicación extensa, explícita, física, como dices tú, electrónica, y si se puede en el banco, pues también el banco, o en casa de alguien que sabes que podría ser, como por ejemplo, pensando yo qué sería la otra, o casa de su mamá o casa de mi mamá, ¿no? ¿Sabe qué, señora suegra? Aquí le vamos a dejar estos papeles en caso de que algo pase. Pues es más fácil que alguno de nosotros vayamos a México, lo recojamos y entonces hagamos lo que tengamos que hacer. Puede hacer, yo qué sé, pero también no solamente dejar instrucciones, sino también dejar lo que creo que habíamos hablado anteriormente, passwords, o sea, todas las claves, cuántas cuentas tiene uno, en dónde las tiene, seguros de vida, y esos contactos, o sea, están los contactos principales, ¿no? Los de emergencia, familiares, o el abogado, o los consulados, etcétera. Pero entonces viene la segunda parte, el seguro, que si el carro, que si se debe el carro, que si no se debe el carro. A nosotros nos pasó ahora que con lo de mi papá, que resulta que nos mandan una carta del teléfono celular que no se ha pagado. Uy, ¿cómo que no se ha pagado? Pues es que se pagaba automático con el banco, pero el banco tuvimos que ponerle un congelamiento porque ya había fallecido un papá, y en lo que se hace las investigaciones, que todavía seguimos en eso. O sea, estamos hablando que esto fue en abril, más de 6 meses. Entonces, imagínate, pues no nos han pagado el teléfono, pues se lo vamos a cortar, pues sí, pues ya no hay persona, ¿no? Entonces, todas esas cosas, hay gastos que no sabes que van a estar ahí. Entonces, yo creo que eso también es la lista de, aunque suene estúpido, hasta el cable o el internet, o hasta todas estas cosas que pagas al mes, ¿no? No voy a dar nombres, pero todas estas suscripciones a aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que todo esto, aunque suene estúpido, pero yo creo que es importante, o no que suene
tonto, pero más bien que suena que a lo mejor no es importante. Pero yo creo que ahorita todo es importante. Hasta, bueno, lo que decíamos, ¿no? No, esa ya es otra historia. Las historias estas de que resulta que muere la persona y resulta que tenía otra familia en otro lugar, esas son esas son otras historias. Sí. No, bueno, pero tiene lo razón, principal, claro. Lo principal que quiero decir con esto es la comunicación y todo. O sea, ahora sí que hacer, yo pensando en mí, bueno, que yo tengo que hacer todo una lista. Al mes yo pago esto. Ok, esa lista ya tiene que estar allí, la gente tiene que saber qué se paga, cómo se paga. Si vas a entrar, por ejemplo, el dichoso Amazon, no tenía yo forma de entrar, y se pagaba con una tarjeta que ya cancelé, pero entonces esa tarjeta se pagaba con el banco que ya cancelé. Entonces todo esto fue así como, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Cómo vamos a entrar y a avisar? Entonces lo único que podemos hacer es, bueno, pues aquí está el acta de defunción y ya con eso, porque además también, ¿sabes cuánto tiempo se tardó en que nos eran las actas? Bueno, aquí no se tardan mucho, a mí me la dieron casi muy pronto, pero a lo que sí tengo que hacer mucho énfasis, Leti, es que, como tú dices, a veces uno no se pone a pensar en eso, a veces no te pones a pensar en que te vas a morir, porque nosotros pensamos, o sea, es algo que nunca pensamos, ¿no? No lo tenemos en mente, pues, todo el tiempo. No lo tenemos. Y por algo aquí no nos preparamos, exacto, no nos preparamos, pero una de las cosas que a mí me quedó súper clara cuando muere mi marido y que siempre lo menciono es, mi marido tenía una cita el mismo día que él murió y él estaba seguro que iba a asistir a su cita, ¿no? Entonces, eso yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que poner nuestras cosas, nuestros documentos en orden. Siempre lo tenemos que tener en orden por una o por otra razón. Por ejemplo, en la cuestión de los inmigrantes, Leti, también es muy importante cuando tenemos hijos, es esa carta poder que le tenemos que dejar a alguien. Eso cuando son los hijos menores de edad, sobre todo. Si tienes un hijo mayor, bueno, pues, y lo crees responsable para hacerse cargo de sus hermanitos más pequeños, pues se la haces a él, y si no, pues buscas a alguien, ¿no? De una manera u otra. Bueno, acuérdate que de todas maneras, digo, pensando en esta señora que me decías que creo que tenía un hijo de 16 años, sigue siendo menor de edad. Entonces, si él hubiera querido ser el responsable, o si ella quisiera que el niño fuera responsable para que él le diera alimento a la niña, él no hubiera podido, porque él es menor de edad. Entonces, tiene que ser un adulto, tiene que ser mayor de edad. Entonces, yo creo que sí, es bien importante tener todo eso listo, si tienes una propiedad, pues los documentos de la propiedad, tener absolutamente todo. En el momento en el que te vas, Leti, pues tú te vas y ya se te acabó el corrido, como decía mi marido, te fuiste ya ahí se quedó, ¿no? Pero oye, ¿y con qué te vas? Con nada. Con nada. Pero la cosa es que ni con el uniforme que se quedan, mi vida, son los que se quedan a batallar. Oye, o sea, el simple hecho de querer cerrar la cuenta de Facebook o de poner la cuenta de Facebook en memorización, ¿cómo se dice? No, memorable o algo así, memorable, de recuerdo, exacto, de recuerdo. Sí. O sea, para poder hacer eso tienes que tener la autorización de la persona, o sea, inclusive, si tú te metes a tu Facebook, hay una manera de decir, en caso de que yo muera, dejo a tal persona encargada de mi Facebook. Por ejemplo. Y entonces ya tú le estás dando a la persona, ¿no? Contacto de emergencia, por ejemplo. También como volvemos a lo mismo, o sea, te llega a pasar algo, llegas a quedar inconsciente, ¿quién se va a hacer cargo de decidir si te van a dar o no te van a dar resucitación? Si te van a dar, no te van a dar medicamento. Y si te van a dar ventilación, que eso también. Exactamente. O sea, todo eso, yo creo que es bien importante tenerlo en cuenta. Ahora, una de las cosas que tenemos que aprender como mexicanos, no sé si esto sea en toda Latinoamérica, pero sé que como mexicanos sí lo tenemos, por el hecho de que pensemos y nos preparemos para enfrentar una muerte, ya sea ahorita o sea en 90 años, no la estamos llamando. En ninguna cultura. Déjame, te digo que eso creo que es en todas las culturas que piensan eso. ¿Sí? Se piensa pues, que... No en muchas, no todas, pero en muchas sí he oído que sí, que... Ay, no hables porque... Ay, no, yo creo que es una de las cosas que menos debemos de tener. Y ya nos estamos saliendo un poquito del tema, pero lo voy a mencionar. Estoy de acuerdo en eso, que se tiene que hablar
les guste o no les guste a los familiares, porque yo mi papá, cuando mi mamá le dijo que había comprado ya todo el paquete para el funeral y dónde, y como dice, hasta ya sé qué café voy a servir y qué galletas voy a servir para el funeral, ¿no? Dice mamá. Y entonces llegamos a la casa y le dije, oye, pues fue a ver esto. No me hables de eso. Le dije, no. Es que nos tiene que pasar tarde o temprano, nos guste o no, tenemos que tener esto. Y la verdad es que funcionó. Cuando él falleció hace 2 años, ya estaba todo arreglado. Entonces, esas son otras cosas que tenemos que hablar. Bueno, sí, tenemos que tener bien presente eso, y realmente tenemos que tener bien presente, Leti, que en cualquier momento y los tiempos en los que estamos viviendo, o sea, ya sea por inmigración, no, es que yo soy ciudadano. ¿Sabes a cuántos ciudadanos han arrestado? Y mientras son peras o son manzanas, y nacidos aquí. Y nacidos aquí, exacto. Sí, y mientras son peras o son manzanas, o sea, a ti te detuvieron, ¿y tus hijos qué? Sí. O sea, ¿dónde quedaron? Y tu familia. Exacto. Entonces, ¿dónde te buscan? Entonces, es eso. O, por ejemplo, estamos viviendo momentos muy difíciles que en cualquier... y no estoy siendo negativa, pero en cualquier momento se puede desatar algún tipo de manifestación y tú te vistes involucrada en... Ándale, no sabemos a llamar de la guerra, pero pues también esa es la otra, esa es otra ya cosa. Lo que estuvo pasando hace unos meses con el presidente que está allí, con otros países que se enojaron y que empezaron a ver cosas de que yo puedo más y yo puedo más. Qué bueno que alguien tuvo cordura y detuvo esa estupidez, ¿no? O ataques terroristas, o sea, es que pueden pasar un sinfín de cosas para lo que tenemos que estar preparados. A mí me gustaría que habláramos entonces de lo que sería un kit de emergencia, porque bueno, estamos hablando de los papeles, que además ahorita otra cosa que es muy importante es, ahora ya venden cajas especiales para que si hay incendio o algún tipo de inundación, lo que sea, estas cajas son impermeables, son fuertes y resistentes, y ahí uno puede poner los papeles, los documentos, y entonces puedes, para que se mantenga los papeles secos, o bueno, para que no se maltraten. Entonces, una cosa así podría ser también de un kit de emergencia. Pero, ¿qué te parece que nos vayamos a una segunda parte? Listo, me parece muy bien. Y lo vemos en la próxima. Súper interesante. ¿Y de qué vamos a hablar en el próximo capítulo o en esta próxima parte? ¿Qué te parece si hablamos entonces del kit de emergencia? Podemos hablar también de los roles que le asignamos a cada una de las personas que están en nuestra vida, en nuestra familia. Podemos hablar también de nuestros animalitos. ¿Qué va a pasar con ellos? También. ¿Y qué va a pasar? Cuando se pierde la casa, ¿qué tipo de asistencia uno puede pedir para vivienda, para alimento, para todo esto? Y digo, nosotros estamos en Colorado, pero en otros lugares también que se busque. Bueno, amigos, ¿qué les pareció esta vez este tema tan fuerte de alguna manera? Pero yo creo que es una realidad que estamos necesario. Tan fuerte y necesario, claro. Sí. Bueno, pues, ¿qué les parece que nos vemos la próxima semana con Mavi otra vez? Sí, bueno. Y con Leti. Sí, para ver esto. ¿Qué será? ¿Planes de emergencia? ¿Preparación para emergencia? Yo creo que sería eso, ¿no? Sí. Y recuerden seguirnos en nuestras plataformas y también darnos un like. Sí, bueno, ya saben, Facebook, Instagram, y en donde subimos los videos cada miércoles a las 7 de la noche, hora de Denver, sería en YouTube. Acuérdense que cambió el horario, entonces cambia en la Ciudad de México, es una hora más temprano, no es una hora más tarde en la Ciudad de México, y ahorita en Denver estamos a las 7 de la noche, entonces allá va a ser a las 8. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Nos vemos. Y hasta la próxima.